Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 10. Hoy este título tan importante que nosotros ponemos aquí es justamente respondiendo a lo que sucede cuando se encuentra Cornelio con Pedro. Entonces, tu oración ha sido escuchada, pero lo más importante es, Dios se ha acordado de tus limosnas. Esta frase, entonces, que tenemos nosotros ahora como título del día de hoy, en este curso bíblico del día de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 31. Dios se ha acordado de tus limosnas. Ñande Yara, entonces, en primera parte era que Dios escuchó tus oraciones. Ojenduve Ñande Yara, vaya para Ñembo Ecuri. Ya hoy en este curso bíblico que Dios se ha acordado de tus limosnas. Quiere decir que pendere ya poa escuela lleva. Pende reme eva escuendera pisacuera. Atención. Es muy importante saber lo que significa la limosna. El asiame en la pisacuera, la limosna. Elemosina, ¿verdad? Elemosina del griego. Eso quiere decir donación, quiere decir generosidad, quiere decir misericordia. Upeago dice en allá yesa cuamaba peñandera pisa o ñandendías vaya para lo que contenga. Eleos, ¿verdad? El eleos. Es esa misericordia que se pone, el que se da cuenta, oye, esa pea lleva. Y así entonces dice Dios se ha acordado de tus limosnas. Quiere decir de ese eleos. Pero la limosna significa moneditas. No. Aquí, queridos hermanos, la limosna significa, primero luego no es en el sentido económico, platita, pero hace limosna porque de plata. La limosna abarca mucho más. La limosna es la donación, es la entrega, es la generosidad, es lo que nosotros somos, ¿verdad? Y entonces el eleos apunta a eso. Dios se ha acordado de tus limosnas. ¿En qué sentido Dios se acuerda de nuestra limosna? Y Dios se acuerda de lo que nosotros somos y cómo nosotros nos ofrendamos y nos entregamos. Manda a buscar a Simón llamado Pedro, que está en Jope. Ahora entonces continúa. El versículo 32, manda a Simón llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor. Coave entonces Ñande Yara lleva o actuágina.
¿Por qué? Y porque primero le dice a Cornelio, le hace sentir. Y aquí Cornelio le está diciendo, ¿por qué me han llamado? Dice Pedro, ¿y cuál? ¿Por qué me han llamado? Y aquí viene con sinceridad y le dice, mirá que el Señor ha actuado. No actúa solamente con los judíos, esta es la apertura del corazón, sino que actúa con todos. Pero aquí hay que saber barajar los dos elementos, porque Dios es muy abierto, es muy universal, pero Dios no es un Dios del sarambicue, porque cuando nosotros nos dividimos en el aspecto religioso, fíjense un poco en esta cuestión de las sectas, como cada uno apunta y dice lo que quiere, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un baipé, ¿verdad? Un sarambicue. Después ellos te dicen, no, pero viste que está bien también, porque invocan al mismo Dios, que sea aquello, sí, todo lo que vos quieras. Pero también nosotros, fíjense, vamos a poner en un ejemplo más concreto y más pequeño, en tu familia. Ya que está Correa, ánimo, que está la familia grande. Ya eso es 5, 6 hijos, 8 hijos, lo que sea. 1 o 2 nomás que estiren a su provecho. Por ejemplo, suelo tener problemas con respecto a las herencias. 1 o 2 nomás que se hagan ahí en Botávez, de los 8 o los 9 que son, desastre, desastre. Ah, no, pero todos somos hijos, todos decimos lo mismo. Sí, pero debemos sarambi y te diga tu evanio, oye, mongueta. Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yara Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, lleva peñande yara ñeru vive, hoy cualcañandea iñandemba, esa bañande ya y pucuyo, ana peñande de cobe, para esa vaya y pucuyo arañanderape. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 30, luego 23, del 6 al 11. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había 2 partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra. Se produjo un griterío y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: nosotros no encontramos nada de malo en este hombre, y si le hubiera hablado algún espíritu o un ángel. Y así continúa la palabra de Dios. Queridos amigos, aquí hoy una vez más el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, a través de Pablo. Paisa bañandea lleva ya calcular, ya mañana, ya esana, cómo utilizar de los recursos tan lindos, positivos que Dios mismo nos ha dado. Este es entonces el don del discernimiento, porque Pablo se da cuenta, yo lo que estoy haciendo es simplemente anunciar a Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos. Obvia como mi fariseo cuera o güero viama oía, cuergo jano oía y ¿verdad?, en la resurrección de los muertos.
Y Pablo, siendo fariseo, está diciendo, yo hoy lo he comprobado porque tuve y tengo esta experiencia y por eso le estoy anunciando a Cristo resucitado. Pero vean entonces, oye, bueno, ¿cómo iba ahí? Haicuera hoy. Esto es cuando la gente camina en el mal. Y una vez ateco haicuera o triunfado hoy, güey. Pero después, queridos hermanos, cuando viene la fuerza de Dios y cuando la fuerza de Dios prevalece y cuando la fuerza de Dios entra en razón, y ahí comienzan las divisiones entre las mismas fuerzas maléficas, las fuerzas del mal. Queridos hermanos, ya llevemino peñan de yara, ya veiga tu hanguay señan de hoy, ya yesacua discernimiento, mirar las cosas lindas y positivas y no tener miedo de afrontarlas, porque el mal caerá por sí solo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía
Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 32 principalmente. Aquí entonces nos vuelve a mostrar, manda a buscar a Simón llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el Curtidor. Manda a llamar a Pedro. Nosotros, pero ya tiempo atrás, ¿verdad? Cuando comenzamos los primeros cursos, tal vez el curso número 1, número 2, por ahí, de nuestro curso bíblico sobre el Nuevo Testamento, nosotros ya hablamos de Pedro y a Pedro presentándole como el famoso tendotal que está al frente de la comunidad. Pero ya guatajamuaisa peñan de yaro y potajaisa. Y así entonces cuando le dice, manda a buscar a Simón llamado Pedro, que está en Jope, Dios mismo le está diciendo, Terejó ecué a anilandei cone acanes a yapolandei yaposea, sino que procura verdaderamente centrarte, buscar qué es lo que Dios está pidiendo y hacia dónde Dios quiere que la comunidad camine. Porque esto Dios es el que está organizando a través de la fuerza del Espíritu Santo. Ani que penderezar Haití, que Hechos de los Apóstoles, todo el accionar de Hechos de los Apóstoles y el que guía a la comunidad, a esta primitiva comunidad, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles hace que la comunidad camine, que la comunidad entienda, que la comunidad entonces haga pasos agigantados o si no muchas veces que tenga que parar. ¿Por qué? Porque hace su discernimiento. Pero es el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, el que permea a este libro tan hermoso de Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, le está pidiendo y le está diciendo, manda a buscar a Simón. Tejo, Pedro es el tendotá, Pedro es el que les va a oír. Hay oídos, llamado Pedro, que está en Jope a la orilla en la casa de Simón el Curtidor. Y ahí viene el otro elemento que es el 33. Enseguida te mandé a buscar y has hecho bien en venir. Es decir, yo obedecí, el Shema Israel, obediencia absoluta a Dios, al discernimiento, saber que cuando estamos en comunidad es importante escucharnos. Ñaños endúan. Porque si no, sería imposible si cada uno hace lo suyo. Y eso es lo que pasa. Y eso pasa en muchas situaciones de nuestra vida. En el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los amigos también. Hoy mantener que te esté llevando falta en la yagua, es decir, algunos que te desvían de ese ideal, de eso que nosotros queremos. Esos son los verdaderos sufrimientos. Y algunos sufrimientos son tan costosos, tan altos, ¿verdad? Que pagamos tan caro. Yo, queridos amigos, cuando les estoy diciendo esto, lo digo de corazón, porque sé que está haciendo bien a la familia, ¿acuerdas? Y algunas veces las mamás que vienen y que lloran, ¿verdad? Sí. ¿Entiendes? Porque son madres, no saben cómo actuar. Es mi hijo, dice, pero mi hijo que está pateando contra la olla.
mi hijo que está pateando contra sus hermanos, mi hijo que está pateando contra su propio papá, su propia mamá, ¿verdad? Y hay muchos de esos casos, queridos amigos, hay muchos de esos casos. Y esta, sobran dos, no, os falta pañate porque es esta idea, la ñate ya está en las embuenos y por nada lleva, pero hay tantos casos, ¿verdad?, en que nos peleamos por cosas que incluso son perecederas, ¿verdad?, que no son los elementales. Y más aún, que ni te corresponde ni le corresponde, ¿verdad? Porque la herencia, en realidad, la herencia es algo, es un don, es un regalo que te viene del gran regalo que te dio tu mamá y tu papá, que es tu educación, tu formación, pero en donde la ñe formar y bebes anguas, amigo. Allá pues anguan dere cobe, vea, en de la ñe pues no ana, aupin de la pues tu jalan de sean de rupe. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, quiere decir honrar a papá y a mamá. No quiere decir solamente un respeto, porque le quiero, porque le amo, sino que quiere decir que yo estoy honrando su nombre, lo que ellos hicieron por mí para que yo me esfuerce y haga algo positivo por ellos, ¿entienden? La forma de honrar a mis padres es yo ahora realizándome, procurando hacer mi camino, porque yo entiendo lo que mis padres han querido y lo que mis padres me han inculcado. Mi hijo, ani grande mondate, entonces estoy honrando el nombre de mis padres. Mi hijo, ani grande pocané, entonces estoy honrando el nombre de mis padres. Mi hijo, ani creya por la Ibaía, estoy honrando a mis padres. Volvemos enseguida con más ñante Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeque. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
en mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian.
se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, capítulo 10. Vemos lo que va, ¿verdad?, desde el 24 al 33, pero de una manera muy especial, estos versículos 30-33. Aquí hablábamos de este Cornelio que él está contando, porque Pedro hizo la pregunta, y aquí le dice al final, enseguida te mandé a buscar. Esta es la obediencia, decíamos, la obediencia para escuchar la voz de aquel que es el tendotá. Opea la ñande, allí iña mañana cueja, opea ñande roga peboilla, huereco siempre más para la tendotá. Vaya pañaños en duana, vaya pañaños pitibuana, vaya pa pendecía, penderu, regenducuana, pende abuelita, de abuelito, vaya pañas en duponana. Allá es a mí, para ñande boeajina, vaya para lo hipotaña, nenguana, porque siempre quieren el bien para nosotros. Tal vez tuvieron cosas muy precarias ellos, pero sin embargo en los valores y en los principios
de la experiencia de vida, después también van entendiendo y van haciendo un camino de santidad, y eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos. Aquí Cornelio sabe escuchar, a pesar de que es un pagano, sabe escuchar la voz de Dios. Ajendu ñande yara ella sea ego iguise es cacañande erejupe en bouñande ave touñande ego. Pero aquí también subrayábamos lo que significa el tendotá, ¿verdad? Para que no haya una dispersión, para que no cada uno camine por su cuenta. San Juan en ese sentido habla mucho para que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Eso, por ejemplo, son elementos indispensables. El capítulo 17 de San Juan, ustedes pueden leer estos discursos que se ponen en boca de Jesús, la unidad, para que ellos también sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Aquí también es la unidad. Marala hataje no ikashbe. Baigo beyan de yara ando llegó al cain de se. Sengo Cornelio hendúa esa y pamanio se. Y cuapamola ella señan de yara. Manaco anga y siete joven boguñan de Pedro vea eñemon que también die. Manao vea. Y es justamente porque tenemos que entrar en esa sintonía de la comunidad. Está con ella y po henduña de ñan de yara, botila esa, oña esbe o algún angelito, oña esbe la Virgen María, oña esbe ñan de yara. Abe oya pipare y se van contra la comunidad, se van contra la iglesia, se van contra los grupos, se van contra todo. Jacoya pola, jacoya posea. Eso, queridos hermanos, ya les digo lo ya, no es bíblico. Humía, entonces, ¿qué cosa la vaya a ir? Me ando caruponaita, algo y co bebé. O hay otros intereses detrás de eso. Fíjense que los grandes santos que tuvieron visiones, todos los que tuvieron grandes visiones, que después fueron grandes fundadores, incluso todos ellos se encaminaron y se metieron dentro de la comunidad. Porque, como dice Pablo, todo lo que me revela, todo lo que se me revela personalmente, nunca es para favor propio y para yo ponerme a dividir a la comunidad. Nunca. Eso es acción del diablo. Esa es una forma importante para que entendamos, podamos discernir que no es entonces que te está hablando Dios. Pero ya se me que ahí una vez y dice, pero el demonio lo ñea de ese, el demonio lo ñea. Y sí, si busca división, en el nombre de Dios buscamos, ¿verdad? Porque dice que el demonio también es el que mejor habla el nombre de Jesús para engañarte. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, ¿verdad? No. Sino que el que cumple, busca la voluntad de Dios, sabe caminar en comunidad, sabe relacionarse de acuerdo a los principios y los valores de una comunidad. La Biblia se escribe para la comunidad. De verdad. Entonces Cornelio es capaz enseguida de moverse, vale, busca, mueve, dice, por favor, vengan aquí, porque el Señor nos llama a nosotros. Y así entonces va, lo manda a buscar, viene Pedro, y por eso apenas llega, enseguida te mandé a buscar. Y has hecho bien en venir. Has hecho bien en venir. Qué lindo que es esta frase. Pedro, haré ya popona, llevaré yujagüeres, haré me jagüeres a ver en día. Porque opea la roicote me imagina, llevaros en ducearo y cuase, vaya por ero guatatavi, vaya por hoy pues cuibanave co orera pe. Y esto es lo que el Señor les está enseñando, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, ¿verdad? Un poquito, ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. Y este es el tercer elemento, ¿verdad? Con este versículo 33. Ahora queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser.
Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y sobre todo los versículos 30 y 33 es lo que queremos nosotros subrayar. Esta parte importante como título le hemos puesto, ¿verdad? Se ha acordado de tus limosnas. Se ha acordado de tus limosnas. Esta es una primera presentación para decir que Dios después responde. Pero ante esta respuesta, la respuesta de Dios es una respuesta que después nos hace trabajar de nuevo juntos en comunidad. No hay ninguna visión, ni la de Cornelio, ¿verdad? Que él podría haber dicho, llego a Agna y entonces añe buenuta, ya puede irse las iglesias mías, lleva ya botar las sectas, a ver, ya botar porque ya esa, venían de Yara, o él podría haber tenido otra iglesia, según muchos, ¿verdad? Estos pastorcillos mentirosos, ¿verdad? Que se ponen allí. ¿Por qué? Y porque justamente aquí Cornelio también a la cuenta. Y esto que está en la palabra de Dios encima. Cuando vile a bella lluvia, ya no hay guay, eres bañando de la pesita y bebé la ticatuila ñaña en movimiento, o sea, en una sintonía. Esta, una lectura no hace falta ni que sea una lectura literal, ¿verdad? Ya que tanto de los protestantes estos hacen una lectura literal y como justamente estas cosas no leen literalmente. Como algo lo lean en todo caso literalmente, oye, que no podemos, ¿verdad? No podemos. Cornelio, imagínense, él mismo de nuevo se pone, llama, busca, peñande, yarago eso, no yande, shañande, peñemoí, de acuerdo, pero atajanguay, yo yande, anian andereñe, punuara y picuire y cuan, la lleva porque ande, regresama, tuviste esta visión, sí, shañemo que están de 10, Cornelio, pero donde mando, Ana, sí, ahí están de una cosa, no yande, pues, ende ahí, no yande, Pedro, tú, a ver. Y Pedro sabemos que en la Biblia representa siempre a la comunidad. Pedro es el que responde en todo momento. Responde ante las preguntas de Jesús. ¿Quién dice? Ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí está la respuesta. Es la comunidad la que responde en la boca de Pedro. Yo te daré las llaves. Lo que ustedes aten queda atado, lo que ustedes desaten queda desatado, es decir, la comunidad. Pero hay alguien, hay un tendotar, porque esto puede ser institución. Cuando se escribe y se está reflexionando desde Dios, nosotros entendemos que tenemos que caminar en la unidad como objetivo, pero para caminar en la unidad, la propuesta del Evangelio es justamente una propuesta de diálogo, una propuesta de unión, una propuesta de responder a las necesidades de la gente, del pueblo, de la comunidad. Porque hay mucho, y eso yo escucho mucho también. Hay por evangelio de la prosperidad, de guanan, de mauponan, de goan, de platan, de goan, de coponan, pean, de peamo. Pero como un abstraerse de la sociedad y de la realidad. ¿Por qué? Y porque se upona, ¿verdad? Se deben decir, y a ustedes que le coman michi. No, queridos hermanos, la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, está mañana de Yale, está mañana ya. Capítulo 2, del 42 al 47, ¿se acuerdan cómo decía? La comunidad ideal, todo compartían, la vida, las preocupaciones.
todo lo que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles. También el capítulo 4, ¿verdad? Del 32 en adelante, prácticamente la misma cosa, pero siempre apuntando hacia la comunidad. Entonces la sino que sobre todo vamos a procurar entrar en esta sintonía de comunidad. Y aquí por eso le dice, estamos reunidos delante de Dios. Primera cosa, peñande atrina, con me paiteke, peyupaiteke, yande atrimigo, ave, me la she a calcular, la she a votar, va she, según la she entendimiento, también me bella pona. No, queridos amigos, no es lo esencial y no es lo fundamental. Estamos reunidos delante de Dios. Y si estamos reunidos nosotros delante de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a responder a esa pregunta de Dios, para escuchar lo que Dios te ha mandado decirnos. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.